Lobey y la colaboración especial de Roberto Guardiano. Esto es Camino Celeste. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Camino Celeste. Mi nombre es Estrella Lobey, soy terapeuta en medicina tradicional china, instructora de Tai Chi, Qigong, reflexóloga holística, trabajo con terapias vibracionales como flores de Bach, péndulo hebreo y bobina kundalini, facilitadora de autoconocimiento con eneagrama, y estoy acompañada por el profesor Roberto Guardiano, que es numerólogo, trabaja con biorritmo numerológico y psiconumerología del inconsciente. También es terapeuta en flores de Bach y hace cosmobiología. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Bien, con mucho calor, pero bueno, estamos aquí presentes. Sí. Siempre, bueno, los factores climáticos sí. No nos acobardan. Así que bueno, hoy tenemos el programa número 72. ¿Qué podemos decir? ¿Podemos decir algo del 7-2? 72, viste, con el tema 72 ángeles de la cábala. Ah, sí, claro. Sí, está por muchos lados, el número. Sí, los ángeles cabalísticos. Sí. Así que bueno, bien, vamos a dar un poquito de continuidad, por lo menos con el tema de medicina tradicional china. Lo que quería es mostrarles o darles a entender este proceso de cómo trabaja la medicina tradicional china y diferenciar el alcance del modo de abordaje de la terapéutica que tiene esta medicina a diferencia de la medicina occidental, ¿no? Entonces, bueno, bien, la diferencia sustancial que tienen entre estas dos medicinas es que la medicina tradicional china trabaja con una identificación de síndromes. Porque, bueno, para cada patología, la forma de tratamiento va a variar según el desarrollo de la enfermedad. O sea, viendo en conjunto lo que sería, por ejemplo, los síntomas físicos, los psicoemocionales, el diagnóstico del pulso, todo lo que tiene que ver con esta forma de entender al ser en forma integral. También podemos ver que en este diagnóstico tenemos también, por ejemplo, principios teóricos que tenemos que seguir. Entonces, dentro de este principio podemos entender, o dentro de este diagnóstico podemos ver el principio de la enfermedad. O sea, cuál fue el origen o cuál es el factor bioenergético que dio principio a esa patología. A ver, ¿cómo lo puedo explicar de una forma un poco más simple? Digamos como que la diferencia radicaría, por ejemplo, a ver, vamos a ir a un ejemplo práctico. Vamos a tomar la diabetes. La diabetes, que sabemos que, bueno, todos conocemos a alguien que padezca esta patología, o muchos conocidos, o alguien que padezca, bueno, sabemos que es una patología muy, muy actual. Y a grandes rasgos podemos hablar, bueno, de la patología de la diabetes como tipo 1 y 2, como para sintetizar que su origen para la medicina occidental es la poca o nula función del organismo para generar insulina. Esta hormona es la que ayuda a la glucosa a que entre en las células para poder suministrar energía. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Digamos que en la medicina occidental sería, bueno, dieta, ejercicio y o medicación, la medicación sí o sí. A veces depende, bueno, el caso, pero bueno, sería esa la fórmula, digamos, dentro de la medicina alopática o la medicina occidental. Entonces ahora vamos a ver la otra parte, o sea, la parte de lo que sería la medicina tradicional china. La causa de la diabetes puede estar en algunos de los casos, según las publicaciones actuales, en una totalidad de 12 síndromes. Algunos pueden ser combinados y otros no. Entonces, en todo cuadro clínico se basa este concepto. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, viene un paciente con diabetes. Dentro de la medicina tradicional china yo tengo que hacer un diagnóstico para poder identificar cuál de los 12 síndromes posibles puede ser el origen de esa patología. Puede ser uno, como pueden ser síndromes combinados. Entonces, esa es la gran diferencia, o sea que vamos a la raíz. Más allá de la medicación que tome, esto no significa para nada, siempre decimos que no significa que el paciente debe dejar la medicación.
para tratar la diabetes con medicina tradicional china. Es siempre el tema recurrente en consultorio, que bueno, a veces los pacientes vienen por otra situación, y bueno, entonces cuando uno le hace la ficha o cuando va conversando y nos vamos conociendo, manifiestan que, bueno, que padecen diabetes. Entonces, les propongo tratar también con medicina tradicional china. Y bueno, y a veces el paciente dice, no, porque ya estoy con medicación y ya, entonces es como que no se comprende esta diferencia que es integrar las dos posibilidades de tratamiento, no es una y la otra. ¿Por qué? Porque, bueno, hablamos de síndromes que originan desequilibrios bioenergéticos que desequilibran al organismo y en consecuencia vamos a desembocar en una de estas patologías. Voy a dar un ejemplo de estos tantos síndromes que estoy hablando. Hay síndromes de estancamiento y síndromes de calor, y hay síndromes de deficiencia. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, no sé, los de calor, es calor en el hígado, en el estómago, ese es uno. Estancamiento de chi de hígado es otro. Congestión de flema y calor es otro. Calor de estómago e intestinos, ese es otro síndrome. Entonces, fíjense la cantidad de posibilidades que hay para poder comprender una patología. En deficiencias, por ejemplo, tenemos deficiencia de yang de vaso y de riñón. Entonces, podemos entender un sinfín de posibilidades a modo de ¿qué? A modo de que muchas patologías comparten síndrome. Entonces, a veces uno dice, bueno, pero por ejemplo, la diabetes, sabemos que, bueno, como consecuencia también puede hacer un ACV, bueno, pero para el accidente cerebrovascular también comparte síndrome. Entonces, si nosotros podemos ir a ese origen y poder entender ese principio a través del diagnóstico, que hay una forma de entender, o sea, esa es la base de la medicina china y todo terapeuta tiene que entender la forma de diagnosticar, ¿no? O sea, que tiene que ver con el pulso, con la pulsología, con el diagnóstico por la lengua, como decía antes, y hay unos principios teóricos de diferenciación. Más todo lo que uno pueda ocultar, puede ver la imagen del paciente y todo lo que uno puede escuchar, porque es muy importante que el paciente se sienta escuchado, cómo él manifiesta y cómo él se ubica en su mundo. También para el terapeuta es muy interesante y muy importante a modo de información. Recordemos que en el programa anterior habíamos hecho también, no sé si recordás, Roberto, esta comparación en la historia de los descubrimientos en Occidente y Oriente, y teníamos esta información que en China la descripción clínica de la diabetes databa del siglo 600 después de Cristo, y en Occidente data del 1679, o sea que ¿qué tenemos? 1000 años de diferencia en el manejo de una patología, en la investigación. Entonces es muy interesante considerar este avance, ¿no? de la medicina tradicional china como otra forma u otra forma de tratar, o sea, de integrar las dos terapéuticas, tanto la occidental como la oriental. Y también ellos consideraban, como dijimos también desde un principio, el factor hereditario, que es muy importante para la medicina tradicional china en cuanto a la prevención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno tiene padres diabéticos, ya sabemos que, bueno, el campo está propicio, ¿no? Para que uno pueda desarrollar esa patología, pero no quiere decir que sí o sí la tenga que desarrollar. O sea, sabemos que está propicio. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar la prevención. ¿Cuál es la prevención? Bueno, entendemos que dentro de las sindromáticas puede haber situaciones que se pueden evitar. Por ejemplo, los estancamientos energéticos de chi de hígado, eso se trabaja muy bien con tai chi, con qigong. Entonces, bueno, eso favorece a que la energía fluya y no se produzcan estos estancamientos. Así que bien, bueno, es muy interesante y quiero agradecerles también a los oyentes que se comunicaron la semana pasada que les pareció muy interesante esto que hicimos del cuadro de comparación, porque bueno, todo esto, como hablamos siempre, se desconoce. O sea, siempre se conoce una parte de la medicina tradicional china, que es la parte que trabaja las algias, la parte que trabaja una auriculoterapia para adelgazar, o tema de músculo y de lesiones crónicas, no, sino, por ejemplo, caídas o lumbalgias. Pero entender la medicina tradicional china desde la sindromática y desde los orígenes de las patologías me parece sumamente interesante para compartirles y para que puedan dimensionar esa diferencia. Hablamos de 12 síndromes posibles para el inicio de una patología, como por ejemplo, hoy tocamos el tema de diabetes. Así que bueno, los invito a comunicarse al 155-932-6665
para, bueno, hacer una consulta, para hacer un diagnóstico bioenergético con respecto a esta patología o cualquier otra, porque cualquier otra patología que conozcamos occidental tiene la misma diferencia, tiene cantidad de síndromes que se pueden diferenciar. Así que, repito el número, 15 5 932 6665 para turnos en consultorio en zona oeste o en la zona de congreso, para medicina tradicional china, acupuntura, reflexología, armonización energética. Así que bien, ¿qué te pareció, Roberto, la información? O sea, algo, muy bueno. Algo que no se conoce, ¿no? Sí. O sea, se conoce muy poquito de eso. Incluso desde la metafísica, creo que asocian, digamos, con la amargura, ¿no? La diabetes. Puede ser, sí. Todo, la persona así que tiene mucha amargura, digamos. Sí. Al cabo del tiempo, ¿no? Se manifiesta. Podemos asociar también, o sea, esto del tema emocional, como hablábamos antes, ¿no? O sea, los enojos y todo eso tiene que ver con la energía hepática, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablamos del estancamiento de chi de hígado, cuando la persona está irascible, cuando, bueno, hay un exceso de calor, de yang, ahí lo podemos entender desde el principio, o sea, desde antes, viendo ese patrón emocional. Entonces, bueno, podemos empezar a revertirlo y a prevenir. Y también desde las terapias vibracionales que vos siempre estás ofreciendo, ¿no? Sí. Se puede hacer también por flores de Bach, ¿no? Por flores de Bach, sí, totalmente. Sí, también. Se puede hacer el diagnóstico bioenergético con flores de Bach y también se puede prevenir. Así que mira, ya está llamando la gente. Quedó el teléfono en volumen alto. Así que bueno, ¿qué nos podés compartir vos, Roberto, con respecto a tu conocimiento, que también a modo preventivo sabes un montón de técnicas? Sí. Sí, yo bueno, primero la entrevista con la persona para conocer su personalidad, ¿no? En base a los nombres y apellidos que tenga. En lo posible le pregunto el apellido materno también, si lo sabe. Claro. Y en base a los datos que me da, yo ahí voy a tener una idea del tipo de personalidad que tiene esa persona, ¿no? Y después, bueno, lo que estos días estuve viendo, el tema de los arcanos, ¿no? Los arcanos numéricos a 2 dígitos, ¿no? Y también la potencia numerológica de cada número, porque, por ejemplo, yo llevo a 2 dígitos, ¿no? El número, y después lo reduzco a 1 dígito y ahí tengo ya la potencia numérica en base a la fecha de nacimiento. Claro. ¿No? Sí. Y esta semana estamos transitando Acuario, ¿no? El signo de Acuario. Y, casualidad, estuve charlando en la semana con personas que eran acuarianas y que se repetía mucho el número 7 en los casos. Y muchos asocian el número 7 con Acuario también. Sí. Así que sí, me llamó la atención eso. Y en una charla con una persona que es un profesional de la salud, como que descree todo esto de las terapias alternativas, de la disciplina, otras disciplinas. Sí, todo lo complementario, ¿no? Sí, claro. Y bueno, yo le pedí la fecha y le dije algunas cosas así nomás, ¿no? Así, con cálculo sencillo, y quedó como asombrado, ¿no? Y le digo, esto no es nada nuevo, esto ya Pitágoras ya lo conocía, digamos, todo se vaya del 1 al 9, ¿no? Así que bueno, lo que pasa es que cuando no se conocen estos ciertos temas, digamos, lo primero que se hace es descalificar, o sea, la disciplina que uno está viendo, ¿no? Eso es lo que veo así en general, ¿no? Claro, o sea, sí, a veces pasa que, bueno, es cuando, no siempre, o sea, hay gente que quizás está un poco más abierta a lo distinto y a lo que le parece nuevo, o que no da las cosas como modelo cerrado. A veces esto de la descalificación tiene que ver con el propio miedo de su propio ego, de perder el control. O sea, quizás estas personas están muy seguras con su conocimiento, entonces algo que los desestabiliza, ya los descalifican y los borran, porque bueno, eso no. Y en base a la potencia numerológica que yo le encontré a esa persona,
le dije el miedo que tiene, digamos, el miedo fundamental, ¿no? Digamos, que aparece por numerología, también miedos ocultos se llama. Sí. Y quedó sorprendida también. Ah, mira, bueno, sí, le abriste también otra ventanita. Sí, sí. Bueno, un poco es eso, también uno tiene esta función de divulgar, de dar a conocer, para que las cosas tengan más alcance, para que todos entiendan que tienen posibilidad de estar mejor desde otro lugar o con otras herramientas. Sí. Después, bueno, hace 15 días también le hice la parte de vibración anual, digamos, y mensual, un conocido músico que una vez te nombré, bueno, y que, sí, también interesante, vino él con su hijo, tuvimos, acá en un bar nos encontramos y le hice, y me agradecieron, y o sea que lo rápido que yo hice el cálculo y las cosas que ellos me preguntaban yo les respondía, ¿no? Claro. Como se dice, al toque. Sí. Claro. Así que, bueno. Claro, en el momento. Sí. Bueno, pero eso también es lo interesante, la fluidez en el conocimiento y en el desenvolverse quiere decir que, bueno, eso lo da la práctica. Sí. Entonces, en esa ida y vuelta, cuando uno habla con una persona que por ahí no conoce el tema y puede explicar y puede explayar y puede bajar la información, porque no todo el mundo, o sea, está bien, si yo tengo que venir a hablar de medicina china, ¿no? Y hablar como lo estudié, o en el lenguaje coloquial que tenemos los terapeutas, o en, como se dice, en la jerga de los acupuntores, la gente no entiende nada, o sea, porque es algo medio complejo. Entonces también es un arte poder bajar la información para que pueda entender una persona que no sabe del tema, que tampoco tiene por qué saber, ¿no? Pero bueno, o sea, para que le pueda interesar, para que podamos abrirle una visión diferente al momento que está transcurriendo. Que hay otras posibilidades y que hay otras formas. Eso me parece muy valioso. Sí. Después, bueno, otra persona, te estoy contando casos que me pasaron, ¿no? Sí. Otra persona que muy estudiosa de la metafísica, empezó a nombrarme todos los maestros que él conoce, y yo le preguntaba, ¿y esos maestros que vos nombras existieron? ¿Hay datos históricos? Y bueno, los maestros que nosotros conocemos de metafísica, que estudiamos... Claro, entre comillas, ascendidos, maestros ascendidos. Claro, sí. Y bueno, y después le estuve explicando, ¿no? De lo que yo conocía, que vienen del Himalaya, ¿no? Y él no sabía eso. O sea, los nombraba, pero desconociendo... Claro, nombraba, pero no sabía, porque viste que había un autor muy famoso, Sinet, o sea, S-I-N-N-E-T, Sinet, que publica las cartas de los maestros, ¿no? Es decir, del Moria, de Kuthumi. Claro. Sí. Y no sabía esta persona, claro. y es instructor de metafísica. ¿Cómo puede ser? Bueno, pero por ahí, claro, pero como decimos siempre, o sea, no está ni bien ni mal, o sea, siempre y cuando lo haga con respeto, con amor, y que eso que está transmitiendo pueda ayudar a la persona que tiene enfrente, a su discípulo o a su alumno. Si ya le puede dar una hoja de ruta o lo puede, me parece que es muy válido también. O sea, hay un montón de cosas que en algún momento de la vida, cuando nosotros empezamos a trabajar o a estudiar, también había cosas que no sabíamos. Y bueno, a lo largo del tiempo fuimos desarrollando la habilidad. Y bueno, y hoy uno puede hablar desde otro lugar, desde la experiencia, pero algunos profesionales no. Entonces, bueno, también es una cuestión de tiempo y de camino transitado. Yo hace más de 15 años que trabajo en consultorio con diferentes técnicas. Claro. Y la acupuntura, bueno, decidí tomar la decisión de emprender este camino con la medicina tradicional china porque el mismo consultorio me lo fue pidiendo. O sea, había cosas que quizás costaba, ¿no? O sea, ayudar o acompañar a algunos pacientes. Es como me faltaba un poquito de profundizar. Entonces, bueno, es eso. Creo que todo terapeuta, toda persona que esté en servicio, tiene que pensarse o verse con el techo alto, como quien diría, ¿no? Sí. O sea, no quedarse con eso que sabe o con eso que entiende. O sea, tomar desafíos. Tiene que investigar más. Investigar, tomar desafíos, entrar en cosas complejas, porque está bien, o sea, eso nos motiva, nos moviliza. O sea, pensemos, bueno, la acupuntura es una carrera de 6 años. Sí. Entonces no es algo que es un cursito y nada más. Entonces, bueno, tiene que haber una vocación, tiene que haber una motivación
Y bueno, tiene que ver con eso, con lo que pide el consultorio, ¿no? O lo que pide el paciente que uno tiene adelante y uno siente como que está corto. Y asimismo con esto del conocimiento, esto que me contás de esta persona que es instructor. Y bueno, se dio cuenta de que le faltaba un poquito más, así que Sí. está bueno eso, que le diste a entender eso para que pueda seguir investigando. Vos, por ejemplo, hoy dijiste el 72, ¿no? Sí. Y 72 es la mitad del 144. Sí. Y 144 se habla mucho, ¿no? De los 144. El cambio, claro, la masa crítica. La masa 144.000. Claro, que necesita la humanidad, ¿no? Por eso se habla de 144.000, ¿no? Así que bueno, es la masa crítica para que despierte la humanidad, ¿no? Planetaria, a nivel planetario. Claro, cuando hablamos de masa crítica, hablamos de un grupo de personas con un pensamiento sostenido, co-creando una realidad diferente. O sea, lo que hoy en cuántica se habla esto de creer es crear, que co-creamos la realidad con la que queremos, que todo es mente, ¿no? Bueno, no es tan nuevo todo esto, pero bueno, está como un poco más bajado desde ese lugar. Entonces, es un conocimiento muy, muy antiguo. Esto de los 144.000, también uno lo trabajábamos mucho con calendario maya, con esta idea de estas profecías de que, bueno, íbamos a poder modificar antes del 2012, antes que termine el calendario, haciendo esta masa crítica, ¿no? de la nueva Tierra. Sí, y analizando los hechos cotidianos, por ejemplo, este terremoto que hubo en Turquía, ¿no? Sí. De un grado muy alto, o sea, eso afecta también todo a Gaia, Claro. la Tierra, ¿no? Es decir, sí, hubo quizás lo compartimos el próximo encuentro, pero hubo una información hace unas semanas que tampoco está muy demostrado, que sí, que no, que China, que no sé qué, bueno, pero que como que el eje, digamos, el centro de la Tierra se desplazó y se invirtió el giro. Bueno, eso es una teoría. Eso es claro, pero hubo ahora ciertas situaciones que fueron demostrando que sí podía pasar, entonces está esta discusión, ¿no? O sea, que había invertido el giro, no, yo hasta ahora no lo había escuchado. Entonces, bueno, imaginemos, ¿no? la cantidad de desajustes bioenergéticos que podemos tener y hasta psíquicos con respecto a una situación así. El famoso todo tiene que ver con todo, ¿no? El pulso de la Tierra está ligado a la frecuencia mental. Claro. Entonces, o sea, este pulso de la Tierra, que sabemos que Gaia está viva y tiene que ver con ese latir, tiene que ver con nuestra frecuencia mental. Cualquier variación que se produzca en el planeta Tierra va a producir una variación electromagnética que también va a afectar nuestras ondas cerebrales. Así que, bueno, podemos entenderlo también desde ese lado. Sí, eso, bueno, basta observar uno caminando, mucha gente está acelerada, ¿no? Digamos. Y sí. Afecta, todo afecta. Digamos. Y sí, todo afecta, el ritmo de vida, las demandas, o sea, todo afecta. Por eso uno cuando trata de ir en ese flujo, tiene que estar consciente, o sea, no tiene que ir en el inconsciente arrastrado por la situación. O sea, siempre tiene que estar aquí ahora muy tranquilo, aunque no lo parezca, conduciendo su energía mental y sabiendo hacia dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer. Si no, la energía se bifurca, ¿no? Se empieza a expandir y empieza a perderse chi. Sí, y justamente con esto que te comenté del terremoto, todo, otra persona que hablé también decía, es un caos, pero analizamos, yo le expliqué desde el punto de vista lo que yo entendía por caos, ¿no? Sí. Después le empecé a hablar de la entropía, o sea, salió una charla muy interesante. Claro. Es decir, porque asocia caos con... Sí, con algo negativo. Con algo en realidad negativo, es ¿no? importante, claro. Así que bueno, o sea que tuve unas charlas interesantes esta semana. El ciclo de destrucción-construcción. Sí, o sea, para que algo pueda emerger o aparte las cosas cuando ya están como enviciadas, es muy importante el tema de la descristalización. Cuando hablamos dentro de manifestaciones bioenergéticas, decime, me ibas a decir algo. Y si hablamos de creencias, ¿no? No, sí, seguro. Creencias. Pero, por ejemplo, la energía trueno dentro de la medicina tradicional china, dentro del simbolismo que tiene que ver con el elemento madera, justamente tiene que ver con eso, con el trueno que cae sobre la tierra, la energía del cielo que moviliza y descristaliza y desarma todas las estructuras para que vuelvan a crecer desde un aspecto más sano o armónico. Sí. Después, bueno, también te digo así suelto cosas, comentarios que quedaron de la semana pasada y la anterior que me quedaron, ¿no? Por ejemplo, una persona que le dice otra vez, dame que te calculo de
del horóscopo chino, ¿no? Sí. Y vos dijiste que entró en conejo de agua, ¿no? Yin, conejo de agua, Yin. Sí. Y le preguntaba el año, era de 1948, y yo soy de 1948 también. Y resulta que yo digo, pero esperá, porque hay que ver ese año, la luna nueva de Acuario de ese año, porque estaba en el límite, ¿viste? O sea, estaba como que era el anterior. ¿Quién era el anterior? ¿Cabra el anterior? No sé. Bueno, o sea, la persona esta, al hacer el cálculo, como yo le dije, era otro el signo que le correspondía. Claro. Hay que ver ese año, porque la clave es la luna nueva de Acuario. Este año, por ejemplo, cuando fue la luna nueva de Acuario, ahí empezó el Siempre año entendemos nuevo eso, ¿viste? Claro, entendemos eso, o sea, los calendarios lunares y los calendarios solares. Sí. O sea, es eso lo importante, ¿no? O sea, cómo vamos situándonos en esas dos energías, yin y yang, entender que somos manifestación de esos dos principios. Entonces, cómo lo vamos armonizando y cómo lo vamos trabajando en nuestra vida. Esta energía femenina, esta energía masculina, esta energía de introspección, esta energía de expansión. Creo que eso es lo más interesante a entender y a saber como para empezar. Sí. Después, bueno, todos los otros rótulos y lo que somos y lo que no somos. Después otro caso también de la persona que, de acuerdo a la fecha que me dio para hacerle la carta numerológica, estaba en el límite. Entonces está con un pie en un signo y otro, tiene las dos, digamos, le afecta a las dos, si está en el borde, digamos, ¿no? O sea que no es que sí de ese signo o no. U otro. Claro, puede tener influencia de uno y de otro, digamos, si está en el límite ahí. Claro. Sí, eso es interesante de comprender. Que bueno, que todo tiene que ver con el momento presente. O sea, esto que estamos hablando de trasladarnos al calendario, a ese momento, a ese año, tiene que ver con el presente en ese momento, y en ese momento no es lo mismo que ahora. Claro. Entonces, ahí también entender la posibilidad de que las cosas puedan ser distintas. Cuando hablamos de pensamiento lineal, cuando hablamos de pensamiento circular, o sea, de lo cíclico, el pensamiento lineal es pasado, presente y futuro, y nada más. Entonces nos está también marcando un tiempo mental en la tercera dimensión que es muy, muy limitado. Entonces, cuando nosotros podemos entender el tema cíclico, cuando las cosas empiezan y terminan, y evolucionan, o pueden involucionar, o pueden girar en sentido más próspero, ahí es cuando podemos crecer en sentido más armónico. O sea, en sentido mental, en sentido espiritual, cuando el movimiento es más sano. ¿Por qué? Porque la naturaleza es cíclica. La naturaleza es cíclica, o sea, empieza un ciclo y termina otro, empieza un ciclo y termina otro, empieza un año y termina otro, sea lunar, sea solar, no importa, pero es circular. Entonces fluye desde esa manera. Entonces siempre tenemos que estar acorde a la naturaleza. Todo fluye y refluye. Exacto. Como dice el Kybalión, ¿no? El Kybalión. Mira, Robert, ya llegamos al horario, ni nos dimos cuenta. Deja el teléfono Así que tuyo. Dejamos el teléfono, el 1559326665, para consultas con el profesor Roberto Guardiano, para sesiones con medicina tradicional china, reflexología. Y bueno, pueden seguirnos en el canal de YouTube de la radio, Radio del Pueblo AM830, buscan Camino Celeste y ahí van a encontrar los programas anteriores. Y si no, en el canal de YouTube Camino Celeste y ahí también tienen programas anteriores. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir este momento. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves en Camino Celeste. Muchísimas gracias.